Qué lío se armó, ¿no? La verdad que el reciente DNU de Milei provocó un tsunami no solo en el mercado inmobiliario, sino también en toda la economía y en la política. Pero vamos a hablar de nuestro sector para explicarte en pocos minutos qué pasó y qué pasará. Empecemos. Primero, resaltar que fue la medida de gobierno más disruptiva de la historia reciente de Argentina. Literalmente fue un DNU revolucionario que busca no solo la desregulación, sino cambiar la matriz económica de nuestro país. Por lo cual, resaltar que es normal que todo este ruido que se está armando y que seguirá. Y también por otra parte hay que ver cómo se sigue desarrollando de ahora en más, dependiendo del impacto que tendrá en la sociedad, en los grandes subgrupos económicos, en la política en general, en el Congreso en particular y por supuesto en la justicia, ya que muchos hablan de la inconstitucionalidad de esta medida. Pero volviendo a la foto del momento, en nuestro sector de bienes raíces, hay que decir lo siguiente. El gobierno derogó la ley de alquileres. Recordemos brevemente que esta ley, la 27551, dictada en julio del 2020, que luego se le hicieron cambios introducidos por la ley 27737 en octubre pasado, tuvo resultados muy negativos en nuestro ámbito. Redujo la oferta, como consecuencia hizo subir abruptamente los precios iniciales de los contratos, descapitalizó a los propietarios, ya que sus rentas se actualizaban muy por debajo de la inflación. Todo mal, en definitiva. Todos perdían, ¿no? Y solicitaban un cambio, ya que esto rompió en todos los esquemas al ámbito de bienes raíces. ¿Qué es lo más importante que hay que saber para después desglosar los diferentes conceptos? Antes, una breve aclaración porque muchos confunden lo que dice el Código Civil Comercial con el texto de la Ley de Alquileres y viceversa. Para empezar por el principio, muy relevante. La ley de alquileres dictada en julio pasado, bajo el número 27551, modificó artículos del Código Civil Comercial del 2015, la última versión, referidos a la locación de inmuebles. Luego, la ley de octubre pasado introdujo cambios a esta ley 27551, cambios introducidos bajo la ley 27737, todos del Código Civil Comercial. Dicho de otra manera, la norma madre en esta referencia que estamos haciendo es el Código Civil Comercial y la ley de alquileres antes citada está dentro de este código. Entonces lo que hizo el DNU de Milei fue derogar la ley de alquileres, por lo cual se vuelven los artículos del código previo a julio del 2020. Artículos que recordemos son supletorios y ahí destacamos uno de los artículos más importantes del código en relación a este DNU, es el número 958, que habla de la libertad de actualización, que es el punto 252 del decreto de Milei. Remarca que en un contrato prima la libertad de las partes. Textual dice lo siguiente: las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Las normas legales siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes, expresada en el contrato, aunque la ley no lo determine en forma expresa por un tipo contractual determinado, salvo que la norma sea expresamente imperativa y siempre con interpretación restrictiva. Este es otro punto importante y lo destacamos. La palabra supletorio significa que ocupa un concepto que falta. Entonces, lo que hizo el DNI de Milei fue priorizar el acuerdo de las partes frente a la ausencia de condiciones explícitas, y ahí recién recurrimos al Código Civil. Para poner un ejemplo absurdo, si en un contrato de alquiler me olvido de poner el plazo del mismo, recurro ahí al Código Civil y ahí me va a indicar que para los contratos habitacionales el plazo máximo es a 20 años y el mínimo a 2 años, ¿no? Pero entonces, ¿todo esto queda libre al azar? ¿El propietario podrá hacer lo que quiere con el inquilino? No, porque por arriba de la voluntad de las partes y por arriba del mismo Código Civil Comercial está nuestra Constitución Nacional. Y como un alquiler está dentro de un mercado, el inquilino, al fin y al cabo, es un consumidor. Y el artículo 42 de la Constitución Nacional le da derechos y garantías. No es que el inquilino está al desamparo, como muchos hablan ahora. La Constitución Nacional lo protege como a todo ciudadano argentino. En este caso, por ser un consumidor.
desde ya que no goza de unos beneficios que tenía con la ley anterior, pero tampoco es que queda al desamparo, para que quede claro. Por lo cual el llamado acuerdo entre partes que prioriza mi ley no es absoluto, digamos las cosas como son. Bueno, ahora sí, antes de avanzar, las últimas dos aclaraciones relevantes. Primero, que esto compete solo a los contratos habitacionales, no a los comerciales, y por otra parte, no es retroactivo este DNU, es decir, no va con los contratos en curso, ¿no? Los que se firmaron tiempo atrás. Ahora sí, avancemos con lo más destacado. Bajo el paraguas de la Constitución Nacional, lo volvemos a aclarar, muy pocos lo dicen, cuando entre en vigencia este DNU, en principio el 21 de diciembre, salvo que haya una noticia en los próximos días, se va a empezar a aplicar donde el concepto general va a ser el acuerdo entre partes. Por lo cual, el propietario tendrá total libertad de proponer el plazo de contrato que desee, ¿no? De 1 a 10 años, para citar dos extremos. Y si no hay acuerdo, como se dice, ahí el parámetro es este de 2 años por uso y costumbre especialmente. También podrá solicitar cualquier tipo de moneda. Aquí en Argentina lo más común va a ser peso dólares. En caso de los segundos se puede solicitar el pago en dólar billete. Esto es un cambio importante. También será libre el periodo de actualización. Puede ser de 1 mes hasta cada 8 meses, para citar otros ejemplos. Lo mismo que el índice de actualización a lo cual atarse para esto. El más conocido desde ya va a ser el IPC, que toma la variable de la inflación. También lo refirió a las garantías, el pago de expensas extraordinarias, arreglos del inmueble y demás. Todo va a ir en base a este acuerdo entre las partes. Lo mismo con el depósito respecto a la cantidad, al tipo de moneda, etc. Todo eso va a ser en el ámbito de la libre contratación. Otro caso importante es si el inquilino quiere rescindir antes el contrato, ahí viene otro cambio, deberá pagar una multa que equivale al 10% del saldo del canon locativo futuro. Y no será obligatorio también inscribir los contratos en la AFIP. Y frente a la necesidad de desalojo por algún incumplimiento, ya no se va a requerir una previa mediación judicial como obligaba hasta ahora la llamada ley de alquileres. Por supuesto, como suele pasar en zonas de alta demanda, el propietario podrá ponerse más exigente en todo sentido. Y en zonas con baja demanda, la negociación será más equilibrada y en algunos casos, obviamente, a favor del inquilino. En definitiva, se va a cumplir al 100% la ley de mercado de oferta y demanda. En síntesis, estos son los cambios. Ahora bien, por uso y costumbre, seguramente, en general, se va a utilizar, es más, uno lo recomienda, el modelo de contrato posterior a esta ley de alquileres, es decir, del año 2020. En definitiva, entonces, ¿qué uno imagina que pasará? Se volverán los contratos con plazos a 2 años, actualizaciones semestrales más o menos, los arreglos futuros, si los hubiera, a jugar por sentido común, si es algo estructural que lo pague el dueño y si es algo de uso diario que lo arregle el inquilino, para poner algunos ejemplos. Y lo mismo con el depósito, usando el sentido común. Destacamos esto. ¿Por qué? Porque acá otra cosa muy importante de entender es que en el 99% de los casos ni los propietarios son buitres que quieren chupar la sangre a los inquilinos, ni los inquilinos son ocupas que quieren saquear los inmuebles. Todos en general buscan un acuerdo justo y razonable para ambas partes, y los intermediarios, las inmobiliarias, tienen que actuar en consecuencia. Salvo en zonas de alta demanda extranjera, como barrios puntuales de Buenos Aires capital, edificios premium en ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, etc., que se solicita mucho ahí el alquiler temporal. Salvo estos casos, en general el mercado se tendría que acomodar en las próximas semanas. Seguramente en el corto plazo habrá algunas disparadas de los precios, pero a la larga está todo dado para que el mercado vuelva a la normalidad que teníamos previo a esta ley de alquileres del año del 2020. Y una de las cosas más importantes de esta desregulación es que va a motivar a muchos propietarios a volver a volcar sus inmuebles al mercado, lo cual haría aumentar la oferta, que recordemos, desde que se dictaminó esta ley de alquileres, julio 2020, disminuyó casi un 40%. Por lo cual, al haber más oferta futura, los precios se tendrán que acomodar en niveles razonables. Conceptos básicos que no debemos olvidar en este análisis que estamos haciendo.
Ahora hay que ver cómo sigue. Recordemos que históricamente siempre que un DNU se dictaminó, terminó siendo ley, pero como dijimos al principio, este es revolucionario, por lo cual hay que ver cómo responde especialmente el Congreso. Recordemos que con solo la aprobación de una de las cámaras de senadores, por ejemplo, basta para que se confirme este DNU. Pero también hay que ver qué hace la justicia. Ya algunas organizaciones presentaron demandas al respecto. En definitiva, habrá que esperar. Pero, y para ir cerrando, desde que entre en vigencia y hasta que dichos organismos gubernamentales den sus veredictos, el DNU va a ser aplicable, por lo cual se pueden hacer contratos de alquiler según lo que explicamos, y frente a un futuro cambio difícilmente se puedan modificar porque las futuras leyes no serán retroactivas como en general suele pasar. Este es el escenario. Lo importante es seguir bien informados para tomar las mejores decisiones, por lo cual quedamos a disposición, como siempre, ¿no? En Buenos Aires, Córdoba y en las principales ciudades del país. Contáctenos por privado para indagar más en detalle cada caso en particular. Espero que les haya servido. Saludos, gracias y hasta la próxima.